de que ya terminamos la presa en la cota 435, ya su altura con el diseño original, estamos haciendo los trabajos para adecuar ya la cresta de la presa como la vía definitiva para la gente de Ituango. El embalse está aquí a 2 kilómetros o a 1 kilómetro largo está el embalse. Ahí están los ferries, ahí transportamos las personas, los buses de Conorte pasan por ahí también. Y por la cresta de la presa también hoy pasan caravanas. Hoy hay una restricción, tenemos que pasar con caravanas, es una vía industrial, entonces los hemos pasado a través de caravanas cada hora. Digamos que es el impacto más doloroso, uno de los impactos más dolorosos que ha tenido el proyecto con la contingencia, y es la limitación y la restricción a la comunidad de Ituango. De verdad que es muy doloroso ver una comunidad que se tiene que someter a un ferry o a unas caravanas para ir o volver a su pueblo. La comunidad de Ituango ha sido lo más estoico y lo más paciente del mundo con nosotros. Yo diría que, por supuesto, se han resentido, se han sentido mal, pero han entendido también y han comprendido que el proyecto para ellos antes de la contingencia fue un asunto muy importante. No solo por los beneficios sociales y ambientales que traía el proyecto antes de la contingencia, sino porque también son conscientes de las transferencias que van a recibir a futuro cuando el proyecto entre a generar. Claro. Son recursos que van a transformar ese municipio. Pero además la llegada del proyecto cambió la mirada que nosotros teníamos de Ituango, creo yo. ¿Han hecho con esa historia de violencia? ¿Han tenido problemas con eso, no? Sí, el proyecto, por ejemplo, el proyecto se empezó a construir entre el 2008 y el 2010, que fueron las primeras obras. Justo Pastor, que empezó no EPM, sino la Sociedad Hidroeléctrica con Piedradita a la cabeza. Esas primeras obras que eran las vías de acceso, los túneles, las galerías, esas primeras obras fue muy difícil construirlas, las primeras vías de acceso y todo. Aquí permanentemente el frente 36 a la derecha y el frente 18 a la izquierda, el frente 36 hacia Briceño, el frente 18 hacia Ituango, dueños de esto hace 50 años. Aquí ha habido dos generaciones de guerrilleros de las FARC, hay abuelo, papá e hijo. Ellos siempre controlaron este territorio, yo creo que ustedes como periodistas lo saben mucho mejor. Entonces, fue muy difícil esas primeras obras. En los 2 primeros años, ya el proyecto empezó con un atraso de 22 meses en el cronograma, en los 2 primeros años. Poco se pudo avanzar. Por eso, algunas veces cuando se habla de aceleración de obras, nosotros tenemos que salir a decir que lo que estábamos haciendo era desatrasando la obra, poniéndola otra vez al día. Eso fue lo que sucedió. Arrancó la construcción ya en el 2012 más o menos, ya empezaron las construcciones. Y no sé si algunos de ustedes recuerdan que ya en el 2014, febrero, hicimos el primer granito, que fue la desviación del río Cauca. Nosotros hemos sido reiterativos en la cifra que el proyecto ha invertido en materia de conectividad y dentro del plan de manejo ambiental y social. O sea, ya suma 1.9 billones de pesos. De los 11.4 billones que el proyecto costaba al momento de la contingencia, que era el costo total del proyecto en ese momento, 1.9 ya estaban siendo invertidos en vías, en la parte social, en la parte ambiental. Una sola cifra de la parte social: 101 nuevos colegios y mejorados. Entre colegios nuevos y mejorados en los 12 municipios del área de influencia, 101 se han mejorado, se han construido nuevos. Desde San José de la Montaña arriba ya tenemos la escuela nueva de Cruces, aquí abajo la escuela nueva de Altosec, la de Mote, no solo para decir la de esta vía. Entonces el impacto, digamos, del proyecto positivo ha hecho que se equilibre un poco, digamos, en la afectación a la comunidad de Ituango. A las familias desplazadas por la inundación, Sí. ¿saben algo del presente de ellas? Vale. Al momento de que el embalse prematuramente se creó el 28 de abril del 2018, de que empezamos a embalsar de manera prematura 2 meses antes de hacerlo, todas las familias que habitaban el lecho del río Cauca, todas las familias que habitaban el área de inundación y todos los predios, todas las familias ya estaban restituidas y todos los predios estaban adquiridos por EPM. Todos. Nosotros no tuvimos una sola familia afectada con la creación del embalse prematuramente. Ya no lo tuvimos.
porque todas las familias habían sido restituidas. Hay familias que ya cumplieron los 5 años de haber sido restituidas. Los 2 grandes poblados que habían en el cañón del río Cauca, Oro Bajo y Barbacoas, uno de Peque y el otro de Sabana Larga, fueron trasladados, el último fue trasladado a finales de 2017. Entonces, en el momento del embalse no había una sola familia que tuviera derecho a una indemnización o a un traslado y que estuviera en el área del embalse. No la había, todas habían sido restituidas. Y eso no lo decimos nosotros como EPM. Todo ese traslado lo hemos hecho respaldados por los organismos de control y de vigilancia y de acompañamiento de derechos humanos en el país. El traslado y la restitución de las familias se ha hecho con las personerías municipales, con la Defensoría del Pueblo, muchas veces con el acompañamiento hasta de la Procuraduría General. Entonces, nosotros en ese sentido quedamos tranquilos. Todas las familias han sido restituidas. Ya hay familias con más de 5 años, con unas historias muy bonitas de transformación. Algunas han dilapidado también la oportunidad, hay que ser sinceros. Algunas se gastaron la plata, vendieron su finca, a pesar de la asesoría nuestra. Pero la mayoría, la gran mayoría de familias viven hoy en condiciones completamente distintas y mejoradas. Es la primera vez en el país que con una etnia se firma una consulta previa completa, con acuerdos completos. Lo logramos nosotros. Se va a ir a la comunidad Nutabe con ellos a reconocer el predio de 500 hectáreas donde vamos a construir un nuevo escenario con todas las condiciones étnicas que se merece esa comunidad. Esa comunidad nadie la conocía, se había olvidado completamente, nadie se acordaba de ellos. Esa comunidad hoy es una reparación con una etnia. Pues apenas se adquiera el predio, empieza el proceso de construir todos los servicios públicos, las viviendas, la escuela, el puesto de salud, todo con condiciones étnicas, todo adecuado para ellos. Eso es un tema muy bonito. Aquí está el embalse, allá vemos la presa al fondo, a la izquierda, sí. Carlos, para que puedas ver. Ya empezamos a ver el embalse y al fondo la presa. Allá vamos a estar ahora, pues, por supuesto. Este es el embalse, el río Cauca bajaba por este cañón, exactamente. ¿Qué profundidad tendrá? Vale, entonces le voy a decir. El lecho del río, Alejandro, 200, el lecho del río. ¿Y la presa? En este momento el embalse lo tenemos en la cota 407 metros sobre el nivel del mar. Estamos aproximadamente 207 metros de profundidad. 207 metros de profundidad en el sitio de presa. Del lecho del río. Desde el lecho del río a donde está la altura del embalse, al nivel del embalse, un poquito más de 200 metros de profundidad. Y el embalse tiene... El embalse tiene aproximadamente 37.000 hectáreas, ¿sí? De cobertura. En este momento nos está llegando, el río está trayendo un caudal aproximado de 651 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y estamos vertiendo 580 metros cúbicos por segundo. Digamos que lo que entra por Olaya al embalse, a la cola del embalse, es lo que más o menos nosotros estamos descargando aguas abajo, porque la intención del proyecto no es cambiar y variar el caudal aguas abajo, pues además porque es sancionable, ¿cierto? Nosotros nos interesa generar, pero que aguas abajo no haya ninguna variación de caudal, y eso se conserva. El caudal de 600 metros cúbicos por segundo es un caudal de comienzos de invierno. Aquí en invierno se tienen 2.000 metros cúbicos por segundo. Hoy tenemos 600. El sedimento embalse acumulado va en la hasta base, Santa Fe en de la base Antioquia. de la presa. Por eso en Santa Fe de Antioquia es zona de El influencia. sedimento. Porque cuando el embalse esté full, Sí. Es que en la yo colita, de a uno. la colita del embalse, cuando esté full el embalse, va a llegar a un predio de Santa Fe de Antioquia. Ese predio hizo que Santa Fe de Antioquia estuviera en la Nos zona de podremos venir de Santa Fe de Antioquia hasta acá en barco. Sí, el embalse va a tener unos usos. Hoy nosotros con la Universidad de Antioquia se hizo un estudio de la Universidad Nacional, un estudio de usos del embalse. Y ya les voy a contar cuáles fueron los posibles sí, los posibles no. Pero ese estudio dio como conclusión también de que el embalse tenía que tener 4 años de periodo de estabilización. Los embalses todos son distintos. Esto es un embalse distinto al de Guatapé Peñol. El de Guatapé Peñol es un embalse abierto, ancho. Este es un cañón con un río ancho y lento,
¿Qué problemas tiene, por ejemplo? Si aquí el estudio de la Universidad Nacional dice que no puede haber transporte pesado, porque el oleaje que se forma va generando un nivel freático mayor en las laderas, que son bastante empinadas, como podemos ver, y entonces va a ocasionar erosión y mayor sedimentación. Entonces eso está prohibido, por ejemplo, en ese estudio. Pero los 4 años de estabilización nos van a permitir actualizar ese estudio y ver qué más se puede hacer. Deportes náuticos de contacto con la piel no se puede. Deportes de contacto con la piel por una sola razón: la calidad del agua del río Cauca es dañinísima. Pues no, algunas personas hablan de cloaca. El río Cauca, de verdad, es que todos los ríos nosotros los hemos destruido. Pues la calidad del agua del río Cauca es perversa, entonces no se pueden tener deportes de contacto con la piel. Por lo menos está en ese estudio y no se recomienda. ¿Con el tiempo podría cambiar eso? Sí, con el periodo de estabilización del embalse es posible que se pueda cambiar algunas cosas. Por ejemplo, se puede permitir producción industrial de peces en jaulas piscícolas. Esa se puede tener. Bueno, eso tendrá después del periodo de estabilización ya un desarrollo, pero seguro que va a tener un desarrollo turístico con embarcaciones menores. Seguro, es que un embalse de 75 kilómetros de largo hasta Santa Fe, Antioquia, es una posibilidad de turismo muy bonita, muy bonita. Ahora, cruzar la presa en carro, venirse uno para la costa con su familia, meterse por Llanos de Cuiabá, bajar acá, conocer la presa, tomarse la foto ahí y seguir para la costa por la vía que ya construimos, de la que no hemos hablado. ¿Sale dónde? A partir de aquí de la obra, nosotros construimos 38 kilómetros de carretera hasta Puerto Valdivia. La carretera es de especificaciones de troncal. Se construyó con 2 objetivos. Voy a decir el primero, el del burro por delante patea. El primero es que por ahí ingresemos los equipos grandes para la central. Por ahí se entraran, porque vienen por Cartagena y entramos por allá los equipos. El segundo objetivo: ¿qué zona es esa entre el sitio de presa y Puerto Valdivia? Es una zona olvidada. Ahí, en la mitad de esa vía, está la subida al Aro. Serán 8 kilómetros. Es una comunidad absolutamente abandonada, que la reconocemos ¿por qué? Por la masacre del Aro. Entonces, esa vía es una vía de oportunidades también para la comunidad. Es una despensa agrícola enorme, pero la despensa agrícola hoy son los sembrados de coca. Es una zona abandonada que no tenía vías, que no tenía estado ni presencia de estado. Entonces hoy todavía vemos los sembrados de coca en las montañas y esa vía ya la estamos usando. Esa es la presencia aquí, economía criminal. Entonces esa vía se va a convertir en una vía de oportunidades para una vía como de 12 túneles y 60 puentes. Tiene esa vía. Pero de todas maneras sí queda más lejos ir por acá a la costa que por Ventanas. Un poquito más lejos ir a la costa por aquí, por supuesto, pero tiene un atractivo que es visitar, conocer la presa y el embalse. Y nos demoramos 10, 12, 14 horas, nos demoramos para venir a Ituango. La vía sustitutiva se van a demorar 4 horas y media más o menos, va a ser el promedio para la gente de Ituango. 4 horas y media. Pues pasaron de 10, 12, 14 horas los derrumbes. Es que la vía Ituango era una tortura. El que en generalidad es otra vez del proyecto de generación de energía. Bueno, el Alejo. sistema, Hágale, Alejo. Ya como parte del sistema, la generación, cuántas unidades, cuántos megavatios. Este proyecto está diseñado para generar 2.400 megavatios, ¿sí? 8 unidades de generación, cada una de 300 megavatios. En este momento estamos en la recuperación de todo lo que es la zona norte. Ahorita eso ya se lo voy a mostrar más en detalle allá en la caja de máquinas. Son 8 conducciones, 8 conductos a presión. En este momento estamos trabajando también en lo que son los conductos de las unidades 1 a 4, que son los conductos de la zona norte, que son los probablemente vamos a sacar más rápido. Adelante, tuvieron menos afectación. En este momento estamos pasando por el túnel Chiri. Este túnel tiene aproximadamente 920 metros. Más adelante vamos a pasar por otro túnel. También forma parte pues, de toda la conexión a la presa del municipio de Ituango, que es de 1.600 metros, el vial de la parte derecha.
la vía que nos va a llevar directamente a la presa, a la cresta de la presa, sí. El aporte del porcentaje de la generación de Ituango al sistema ¿Y conexión eléctrica? sí, eléctrico nacional, ¿cuánto es? 15% era, ¿cuánto? 17 de la demanda. De la demanda energética. Y la demanda, los 2.400 megavatios de generación del proyecto, los hemos estimado y todavía con la demanda actual se sigue estimando en cerca de un 17% de la demanda nacional. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y con qué hemos suplido en el país la energía que ya debió estar generando Ituango desde finales del año pasado? Con energía más contaminante, por supuesto. Como en el Ituango no pudo entrar, entonces hemos tenido que prender en el país térmicas para poder suplir esa energía faltante. 2.400. ¿A qué extensión? ¿Qué podría iluminarse? Una ciudad de 6 millones de habitantes podría iluminarse con esos 2.400 megavatios. Una ciudad de 6 millones de habitantes. Casi Bogotá, eso iba a decir. Pues el 17% de la demanda de energía del país. Nosotros decimos que Ituango es la seguridad energética de Colombia para la década del 20 al 30. Esa es la seguridad energética del país, está ahí. Esta es la mayor central de generación que va a ingresar y entonces esa es la seguridad. Y hoy la proyección de recuperación de casa de máquinas, esa primera turbina, ¿cuándo debe empezar a generar energía? Nosotros tenemos proyectado que para finales del 2021 entre la primera unidad de generación. Por 2 años. 26 meses, 25, 26 meses nos quedan. Ahí comenzaríamos a entrar la primera y paulatinamente comenzaríamos aproximadamente cada 6 meses con la siguiente hasta completar las 8 unidades. Las 8 unidades al 2024, entre 2021 y 2024 las 8 unidades. Es un proyecto que ya está vendido. Con la demanda de energía que se estima en el país y se proyecta en esos años, esa energía está vendida. Está vendida, por supuesto. Al frente es Villaluz, es el campamento del consorcio. Son 8.200 trabajadores. Hoy, en el pico máximo estuvimos 11.200, hoy somos 5.700 los que estamos trabajando en el proyecto. Se incrementará un poco más. Hay casi pleno empleo en los 12 municipios. Tenemos unas 1.800 personas de mano de obra no calificada de los 12 municipios trabajando aquí. Vereda Orejón, de Briceño, aquí arriba. Aquí arriba de las obras está Orejón. Es un corredor que se llama Chirí Orejón La Calera. Ahí se hizo ese desminado. Y aquí había hubo presencia fuerte de la FARC. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de los tiempos de crisis? ¿Cómo fue a nivel interno pues para ustedes? Uno mira los mapas de riesgos y este tipo de riesgos están contemplados. Pero siempre estos tipos de riesgos, uno dice, esto es improbable que ocurra, pues, que se tapone. Nunca en ningún proyecto hidroeléctrico en el mundo, de todos los que se han construido, ha ocurrido una cosa de estas, que el túnel de desviación se obstruye. A pesar del riesgo que hay, nunca había ocurrido. Un riesgo imprevisible, pues. Improbable, imprevisible. Improbable, imprevisible. O sea, la ingeniería del terreno es muy complicada con esto. Vamos, él dijo que estábamos más o menos unos 26 meses para entrar en operación. El gerente nos contaba esta semana internamente a todos los empleados en una reunión que nos hizo que de esos 26 meses, 13 eran para recuperar la casa de máquinas y 13 para montaje otra vez de unidades y de todo. Estamos programados hasta mediados del año entrante en lo que es obras de estabilización solamente. Estabilización del proyecto. ¿Sí? Pero en este momento no estamos haciendo nada de equipos ni de concretos, pues columnas, pórticos de la casa de máquinas, nada de eso. En este momento estamos haciendo obras de recuperación de grietas que se ven en algunas partes localizadas del macizo, tratamiento geotécnico, solamente estabilización de la obra. Para mediados del año entrante, ahí sí comenzaríamos nuevamente con lo que es la construcción de la caverna. Ahora estamos haciendo lo que es la limpieza de la caverna y todo lo que es el tratamiento geotécnico. A pesar de que la bóveda como tal se conservó, toda la excavación no presentó, digamos, esa fue la parte más positiva, que toda la caverna, la excavación está buena. Hay algunos puntos locales que
quedaron afectados y eso estamos reparando. El mayor temor, que le digan a uno, a todos en la empresa, a los ingenieros, que se taponó ese túnel, que estamos embalsando el río Cauca en un invierno además, porque era abril, era invierno, que se estaba embalsando rápidamente y que la presa no estaba terminada. No estaba terminada siquiera a la altura del vertedero, porque si la presa hubiera estado por arriba de la altura del vertedero, pues vertemos agua por el vertedero, pero la presa estaba por debajo del vertedero. Entonces, por eso, el riesgo de que el agua del embalse se subiera por encima de la presa generara una destrucción, un lavado de la presa y afectáramos esas comunidades aguas abajo, era brutal el riesgo, era inmenso. Eso era de pesadilla. Pero de creía no que dormir. podía pasar. ¿Ah? Creía que de pronto podía Claro, no, es que iba a pasar, eso iba a pasar si nosotros no tomamos la decisión que tomamos, inundar la casa de máquinas. O sea, era lo único. El embalse nos estaba ganando con respecto a la construcción de los llenos. Ahora que dijimos, vamos a llenar un lleno prioritario a la presa. No hubo la oportunidad de no cerrar, pues, de no cerrar las compuertas, no de abrir la casa de máquinas e inundarla. El 10 de mayo se tomó la decisión de abrir las compuertas, de los puertos de compuertas que van a las conducciones de la casa de máquinas e inundarla, para evitar pues una tragedia y con las comunidades aguas abajo de la presa. El agua entrara al complejo de cabañas de casa máquina y saliera por las descargas. Era la única manera de que nos diera tiempo de subir la presa con el lleno prioritario. ¿Recuerdan la cota 410? Que todos éramos, hay que llegar a la cota 410, porque era la seguridad de subir la presa a la 410 de manera que en la 401 quedaba el vertedero y entonces pudiera verter por el vertedero. Pero que quedara un borde libre. De quedar un bordecito libre. Nosotros tenemos el azul, que es el vertedero, en la cota 401, y necesitábamos garantizar al menos que quedara un espacio, una altura, una diferencia entre la presa y ese azul, un borde libre. Pero entre ustedes hubo pánico, o pensaron salir corriendo. nervios. Se concentraron en la Nervios. presa. O sea, ya Sí, después claro. de que se inundó la casa de máquinas, la meta era subir a la cota 410. Sí, pero empezar por la parte humana. Claro. En ustedes. Sí, la parte humana, Soluciones la en parte un humana en escenario que no ustedes. se había presentado en ninguna parte del mundo, que no había cartilla que leer ni a quién llamar para decir qué hizo. No, aquí tomando las decisiones aquí. Y el gobernador Siguiente pregunta. No, pero la siguiente pregunta va a lo mismo. ¿Cómo se sintieron tratados por la Sí, prensa? sí. ¿Cómo se sintieron tratados por la En términos prensa? generales, el tratamiento de la prensa fue correcto, es el papel que juegan los colegas, por supuesto, merecía todo el respeto. Algunas veces nos sentimos con algún medio, con alguna noticia, digamos, hubiéramos querido que mostraran el pez vivo y no el pez muerto, por poner un ejemplo. ¿Sabes que El pez que salvamos y no el pez que hubo que ¿Sabes que me le quito el sombrero al gerente? Que supo capotear de forma muy mesurada, muy diplomática, a pesar de recibir esas andanadas de... Nosotros hacemos un ejercicio en la oficina y decimos, a ver, si le hubiera tocado a este gerente esta crisis, ¿cómo hubiera actuado? A este cómo. Se necesitaba un gerente con una inteligencia emocional como Redondo. Los han llamado Eso ayudó mucho. de otros países. Ya. Venga, ¿cómo manejaron la crisis? Perfecto, lecciones, perfecto. Hoy somos una lección aprendida para el resto del mundo en materia de construcción de proyectos hidroeléctricos, de presas, de todo. Y de manejo de crisis. Principal ahora Y de que manejo de por este túnel es el túnel de acceso a la casa de máquinas. Acceso principal. Cuando ocurrió el tema de la contingencia, este túnel se llenó todo de material. ¿Sí? O sea, todo este túnel estaba completo de rocas y material de río. ¿Ustedes recuerdan el día que salió un chorro de agua de un Sí. túnel que un tipo corrió? ¿Ese eras vos? Este era yo, no, era un topógrafo y era que se despresurizó esto, el agua salió por la entrada Por aquí. y por acá casi se lleva el topógrafo. Era este por túnel. acá. Sacó disparado un contenedor. Sacó un contenedor, la presión del agua, como estaba entrando agua y saliendo aire, una olla atómica, ¿cierto? Estaba entrando agua y saliendo aire, en un momento u otro se despresurizó y botó para afuera hasta concreto, pavimento, esto lo destruyó este túnel. Todo el piso del túnel, o sea, lo destruyó. Lo dejó roca pelada. Nosotros no esperábamos, teníamos por allá una incertidumbre muy grande con
el túnel, dos puntos locales de unos caídos que se desprendieron algunas uñas, pero en general el túnel pues respondió a todas esas impactos. El 10 de mayo inundamos, el 10 de mayo del año pasado inundamos la casa de máquinas. Teníamos 4 construcciones abiertas, cerramos el 26 de mayo, cerramos las construcciones 7 y 8, esas quedan en el costado sur, ¿sí? Al fondo de la casa de máquinas, y dejamos abiertas las construcciones 1 y 2. En enero de este año cerramos la construcción 2 y en febrero de este mismo año cerramos la construcción 1. Cuando empezamos todo el proceso de bombeo de agua que había acá represada remanente de la casa de máquinas y a sacarla para poder comenzar a cometer todos estos trabajos de recuperación de las partes afectadas de la excavación como tal, ¿sí? De la excavación. O sea, pues quiero que tengan claro, no se están haciendo trabajos de obra civil de la construcción, sino de estabilización. Ya el año entrante apenas logremos ya limpiando y estabilizando. Ya ahí sí arrancamos en puntaje, se supone. Hasta allá el programa de estabilización. Estamos allá. Discúlpame, esto se inundó completamente. Todo esto se inundó completamente, hasta la bóveda, ¿sí? Técnicamente la llamamos la bóveda. Por fortuna nos encontramos, como les comentaba, algunos puntos locales del concreto lanzado reventado, pero en general, como se puede observar, todavía esta parte que vemos no ha sido intervenida de la bóveda y todo lo encontramos en muy buen estado, ¿sí? Estos son los dos puentegrúas que ahora me preguntaban. Los dos puentegrúas estaban únicamente el del costado sur, había uno desencarrilado, pero estos puentegrúas ya no son, pues ya los tenemos que entregar, no nos sirven, los tenemos que entregar a la aseguradora y nos los reconocen. ¿Y las, cómo se llaman? Las unidades de generación. No sirven tampoco. Toda esta parte, todo lo que son equipos, todo eso ya lo sacamos de acá y lo entregamos, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es una valoración de los concretos para comenzar nuevamente a reparar lo que sea necesario, ya para volver el año entrante a comenzar la parte de los equipos. Esta es la que empieza a producir primero, esta de acá, la más próxima no. Todo eso depende de la valoración que resulte de los concretos y de las dos cámaras espirales, que son unos equipos de las unidades que quedaron todavía intactos, ¿sí? Hay que hacerle unos diagnósticos pues, de los blindajes, a ver si nos pueden servir. Dependiendo de eso, probablemente habría una oportunidad de comenzar por eso. Hoy ya se puede decir definitivamente que Hidroituango es viable. Sí, Hidroituango es viable y la recuperación, digamos, por el lado de la presa, como les comentaba el compañero Elkin, ya terminamos. Ahorita, digamos, los esfuerzos están concentrados en las obras subterráneas. Las obras subterráneas, ahorita está lo que es casa de máquinas y todo lo que son los pozos de compuertas, que estamos haciendo una estabilización del macizo en unos puntos que tuvieron algunas afectaciones. Pero veo adornos ya, eso ya es terminación o está desde siempre. Estos pórticos son los pórticos del puente grúa y estos pórticos, digamos todo el movimiento acá que hubo de rocas y agua no los afectó, no los dañó. Entonces todo lo que son los concretos ahorita estás en inspección y diagnóstico, porque mucha parte de ello nos va a servir, ¿sí? Las unidades que más sufrieron fueron la 1 y la 2,
que fue por donde pasó el agua. Y la zona sur, que fueron la 7 y la 8, que también esas unidades estuvo abierta las conducciones 16 días, desde el 10 de mayo del año pasado hasta el 26 de mayo. Esas fueron las primeras que nosotros cerramos. Y por esta, la 1 y la 2, que es donde está este lleno, fue las que se cerraron ahorita a principios de este año. La unidad 2, que es la conducción por donde venía el agua, la cerramos en enero, y la unidad 1, que es la conducción 1, la cerramos en febrero. Una pregunta, ¿la caída de agua dónde es? O sea, la que va a mover esto, ¿por dónde entra? Ella entra en esta es la pared aguas arriba, o sea, acá, de pronto acá no se alcanza a ver, pero de acá, enfrente de cada unidad vienen los túneles de conducción. Son 8 unidades y cada unidad tiene un túnel independiente, ¿sí? O sea, las unidades centrales, lo que fue las unidades de las 3, 4, 5, 6, esas unidades nunca se abrieron las conducciones para inundar la casa de máquinas, ¿sí? Ellas se inundaron fue por las unidades, por las conducciones del costado norte, que es donde estamos parados, y el costado sur, las dos de este costado y la del fondo. O sea que acá, ¿por qué se deterioró? ¿Se alcanzó a llenar esto acá? Sí, o sea, nosotros por ahí en la prensa salió que a principios de este año que se ha identificado una oquedad. Sí. Esa oquedad en este momento estamos trabajando en ella, es una restitución que tenemos que hacer dentro del macizo, es un hueco, por llamarlo así. Y ese hueco, o sea, todo ese arrastre de material es lo que nosotros vemos allá en el costado sur. ¿Sí? O sea, todo ese material bajó por las conducciones y se represó allá. Ese material ahorita nosotros lo estamos aprovechando como plataforma, o sea, se va a hacer lo mismo que donde estamos parados, un lleno para poder hacer la estabilización. Entre esta plataforma y ese lleno del fondo vamos a construir una gran plataforma metálica. Retiramos estos 2 puentegrúas. Se está trabajando en el retiro, desarmando estos 2 rotores, y vamos a construir una plataforma grande para los equipos entrar acá por la culata norte, por el túnel donde acabamos de entrar. Pasan los equipos por encima de esta plataforma y seguimos con todas las reparaciones que hayan que hacer en la obra. Que le inició Colpejero. Estamos ya en la cota 435. Tiene 1 kilómetro de base la pirámide. Entre esa punta de allá y aquella tiene 1 kilómetro. Y tiene 560 metros de allá a aquí. Esa pirámide, listo. Cuando empezó la contingencia, ahí el vertedero, aquí, que saca el agua, está en la cota 401. O sea, 34 metros por debajo de donde nosotros estamos. 401. Cuando se taponó el túnel de desviación, que era allí, que va por toda esa montaña, sacando el agua que ha ido caudando, nosotros teníamos la presa en la 380, cota 380. O sea, nos faltaban todavía 20 y 35, 55 metros de presa. No solo 55 metros de presa, sino que en la 380 la presa estaba por debajo del vertedero, porque estaba en la 380 y el vertedero, ¿en cuál está? En la 401. Nos faltaban por lo menos 21 metros para llegar al vertedero. Para estar a nivel. Ya no alcanzábamos. Vamos, sí, ya no alcanzábamos. Entonces, ¿qué decidimos? Entrar el agua por casa de máquinas para poder empezar a subir rápidamente la presa. Y entonces ahí era donde subía. Hay que subir a la 410 para que quedara la presa aquí por encima del vertedero. Así se monitorea hoy el proyecto Ituango. Hay 4 estaciones pues grandes y los muchachos todos son unos profesionales, monitorean el proyecto 24 horas al día.